¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto. El único lugar que habitamos hoy, que podemos habitar como humanidad en el futuro inmediato, es la Tierra, no hay más. Los hombres blancos más ricos del planeta están en una carrera para colonizar Marte, pero de lograrse solo sería posible para el 0.0001% de los más ricos. Mientras tanto, desde Nueva York llega la advertencia clara y contundente del secretario general de la ONU. Estamos al borde de un abismo y vamos en la dirección equivocada. Así dijo Guterres en la Asamblea General de Naciones Unidas, y por ello miles de activistas, especialmente jóvenes, en varias ciudades del mundo y también en la Ciudad de México, se unieron a cientos de miles más para marchar por la emergencia climática y demandarle al gobierno de México y a los otros países que alineen sus planes de desarrollo y agendas legislativas con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta noche vamos a hablar sobre la emergencia climática, sobre las advertencias del secretario general de Naciones Unidas y de Greta Thunberg ante el cambio climático, sobre las consecuencias en las infancias y sobre este movimiento de Viernes por el Futuro. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Tanto la activista sueca Greta Thunberg como el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, han advertido la urgencia de dar resultados efectivos frente al cambio climático. El discurso de Greta, de hecho, se viralizó con su bla, 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 al señalar que los líderes mundiales llevan 30 años con un bla, bla, bla que no ha conducido a nada. Así lo dijo la activista. Este martes, durante su participación en la cumbre Youth for Climate o Jóvenes por el Clima, Thunberg dijo que esta inacción era deliberada y incluso una traición a las actuales de las futuras generaciones, pues aunque aseguran instrumentar medidas para frenar el cambio climático, siguen abriendo minas y explotando recursos. Una semana antes, durante la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el secretario general del organismo dijo que el mundo está en código rojo, que nunca había estado más amenazado y que las ventanas de oportunidad para salvarlo se están cerrando muy rápidamente. Si las naciones más ricas no redoblan sus esfuerzos para frenar su polución, a finales de este siglo la temperatura global aumentará hasta 2.7 grados centígrados. Esta cifra está muy lejos del 1.5 grados fijado como límite máximo en 2018. Con solo 2 grados, los eventos extremos de calor serán más frecuentes y se llegará a niveles de tolerancia crítica. Guterres dijo que para evitarlo se necesita un recorte del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 10 años, pero con los actuales compromisos climáticos de cada país, las emisiones aumentarán 16%. Esta noche saludo con gusto para empezar a dialogar sobre este tema a Aurelien Guilabert. Él es fundador de la Asociación Civil Espacio Progresista, amigo de este espacio. ¿Cómo estás, Aurelien? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Saludo también a Gema Santana, ella es cofundadora de Voto por el Clima y exdirectora de la Agenda 2030 en Presidencia de la República 2019-2020. ¿Cómo estás, Gema? Muy bien, Genaro. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Saludo también con mucho gusto a Jimena Celis, coordinadora de proyectos y alianzas estratégicas en Polea. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, muchas gracias, Genaro, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, pues me gusta los viernes usar este espacio justo para hablar de temas que no estén o que no, a los cuales no se les está dando, siento, la prioridad que se le tendría que dar, y en este caso, pues evidentemente esta advertencia que lanzan varios activistas y el secretario general de Naciones Unidas. Empiezo contigo, Gema. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué no nos seguimos dialogando y platicando un poco al auditorio que nos está viendo? ¿Por qué realmente estamos en este momento crítico? ¿Por qué el discurso del secretario Guterres no es alarmista, sino es realista? Sí, totalmente. Yo creo que esta es la crisis más fuerte que pues, tiene la humanidad actualmente, porque no tiene que ver nada más con un tema ambiental. Necesitamos empezar a entender que la humanidad está en múltiples crisis y va a seguir aumentando el problema de crecimiento económico, desempleo, inseguridad, problemas de salud, que están relacionados directamente con el medio ambiente. Creo que seguimos en una situación muy complicada porque no hemos terminado de entender. Escuchamos al secretario Guterres, a Greta Thunberg, a muchos ambientalistas, pero los grandes líderes públicos y privados no tienen la voluntad también porque la gente no ha comprendido esta situación tan compleja. Lo escuchan en las noticias y lo siguen viendo muy lejano, pero no es lejano. Para eso te voy a dar datos de nuestro país. En México, al año mueren de 0 a 2 años de edad más de 50,000 años previo al COVID por las partículas suspendidas. Estamos empezando a contaminar más el aire, nuestros ríos, nuestras cuencas, nuestros océanos. Digo, hay datos ya
contundentes. La ciencia ya no lo dice. El INEGI tiene un mapa geoespacial de los problemas también de sequías que estamos pasando. Y bueno, decirte pues que más evidencias que en menos de 2 años con el COVID, específicamente en nuestro país, incendios, sequías, inundaciones, y bueno, ya nunca habíamos pasado en estos 2 años de manera tan continua estas situaciones. Ya nos debe llamar la atención empezar a impulsar proyectos con tasa cero de deforestación, inversiones sostenibles y, por qué no decirlo, entender que la crisis climática tiene que ver con el calentamiento, con un desprendimiento de las emisiones de los gases de efecto invernadero que está provocando el CO2 que liberamos a la atmósfera y que necesitamos transitar a energías limpias, pero también a una transición agroalimentaria. O sea, en pocas palabras, si no cuidamos nuestra agua, nuestro aire y nuestros alimentos, pues vamos a entrar en múltiples crisis en muy poco tiempo. Bueno, pero de eso hablamos más adelante y bueno, esto tiene que ver con calidad de vida y ya lo estamos viendo, ya es contundente, el COVID nos puso en jaque y no necesitamos esperar a que venga otra pandemia y otros problemas mayúsculos para entender que la recuperación, lo hemos dicho todo el tiempo, debe ser sostenible y de la mano con nuestro entorno. De acuerdo. Aurelien, ¿cómo lo ves tú? Tú también le has dado mucho seguimiento a los que, y has escrito también del tema, incluso te has referido a lo que el secretario general de Naciones Unidas pues, mencionó la semana pasada, desde Nueva York. Sí, pues mira, o sea, efectivamente estamos en una crisis sin precedente. De hecho, se pronostica que 2021 sea el año con el segundo mayor aumento en cantidad de emisiones nunca antes visto en la historia de la humanidad. Y además, lo que comenta Gema sobre el tema de los desastres, que a mí no me gusta desastres naturales, porque son desastres provocados por nosotros mismos, ¿no? Por el desarrollo humano que hemos escogido como sociedad basado en la quema de combustibles y en las energías fósiles, ¿no? Entonces, todas esas catástrofes son provocadas, al final de cuentas, pues por los seres humanos. Y en algunos casos, como es el caso de los incendios, pues provocaron emisiones de CO2 nunca vistas antes tampoco, ¿no? Entonces, hay un agravamiento permanente sin una actuación presente, ¿no? A mí me preocupa mucho también y se retoma en el discurso de Greta de fijar esos plazos, ¿no? En la ONU o los países, incluso la propia Ciudad de México, ¿no? Con su ley de cambio climático que fija unos plazos a 2050, pero se trata de actuar ya no podemos seguir fijando plazos, ¿no? Lo que preocupa también es la ausencia de potencias muy importantes en esta reunión de la Asamblea General, ¿no? Como China, como Rusia, la propia México. México, pues, decidió no asistir en representación presidencial, sino que mandó al canciller, pero pues le baja el nivel y le baja el nivel de preocupación también. Creo que pues el tema del cambio climático también refleja que estamos pues en un mundo interconectado donde pues se replican esos desastres en todas las partes del mundo, sin embargo de manera desigual. Hay países que están más preparados, que tienen más recursos para enfrentar el tema del cambio climático y ahí está también un tema que se tiene que plantear en el presupuesto que se va a discutir en el Congreso de la Unión y que viene a la baja nuevamente desde el inicio del sexenio, ¿no? Pues para la lucha contra el medio ambiente y que pues a nosotros desde la sociedad civil nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque estamos hablando también de que el cambio climático provoca una inestabilidad y un riesgo para la paz, tanto mundial como la paz adentro de los países, con todo este tema de los desplazamientos, por ejemplo. Y si tú ves las catástrofes que acaban de suceder, por ejemplo, en cuanto a las inundaciones, pues ¿quién son los más afectados? Las personas que menos tienen. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar y tenemos que trabajar de manera transversal. No hay justicia social sin justicia ambiental. Y eso es muy importante plasmarlo en la acción pública gubernamental como una prioridad y una exigencia transversal en toda la acción pública y legislativa. De acuerdo. Jimena, pues prácticamente llevamos escuchando estos discursos, yo recuerdo al menos desde que empezó el milenio, desde el protocolo ambiental de Kioto,
luego el de París, que el de Kioto fue un fracaso porque Estados Unidos al final no lo ratificó, pero París tampoco ha sido el éxito que se esperaba, y estas advertencias las escuchamos año tras año, tras año, tras año. ¿Te parecen más alarmantes o más realistas las de este año? ¿En qué se diferencian con las pasadas? ¿Estamos realmente al borde de ese abismo? ¿Cómo lo ves? Híjole, Genaro, pues la verdad es que como bien dices, ¿no? O sea, llevamos ya más de 30 años en estos foros internacionales formales, aunque sabemos del tema desde hace pues, casi un siglo, ¿no? Y al final pues seguimos en lo mismo, ¿no? Algo importante que quisiera resaltar es que el último informe, ¿no? El sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático que se lanzó en agosto de este año de las Naciones Unidas, justo, o sea, en datos no nos dice nada nuevo, pero sí el tema de difusión que se le ha dado a ese reporte refleja muchísimo el tema de la preocupación que ya justo ahorita estaban comentando tanto Gema como Aurelien. Al final, el mismo secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que este es un informe que hay que ponerle un código rojo para el mundo, o sea, una alerta, prende todos los semáforos. Y algo que nos dice también este informe es que las últimas 4 décadas han sido las más calientes que las décadas anteriores y que ya es un hecho que estos cambios en el clima son causados por la actividad humana. O sea, eso ya no está en discusión, ya es un hecho de que esto es causado por la actividad humana y hoy ya no hay región en el planeta que no esté sufriendo estos cambios en el clima. Datos importantes, por ejemplo, de este informe dicen que entre el 20 y el 40% de la población del mundo ya está experimentando un calentamiento del 1.5 por lo menos en una temporada del año y que hay más de 30 millones de personas que han sido desplazadas por desastres relacionados con el clima. Y el 90% de esas personas, de esos refugiados, como bien decía Aurelien, pues provienen de los países más vulnerables, con menor capacidad para adaptación al cambio climático. Entonces, también, como ya mencionó Gema y Aurelien, el tema del cambio climático es un tema transversal, así lo tenemos que ver, le pega a todo, a todo. Y esto impacta directamente, pues, por ejemplo, en los temas de producción de nuestros alimentos, ¿no? En el tema de la deforestación, la erosión de suelo causada por los monocultivos, la utilización de los pesticidas, en el tema de la salud, por ejemplo, COVID-19, es un tema que se causó directamente por una devastación en los ecosistemas, o sea, una devastación en meternos a destruir ecosistemas, a liberar vida silvestre y a liberar virus en los que el humano nunca había estado en contacto. En el tema de la energía, en el agua, en las afectaciones económicas. O sea, esto trae un tema importantísimo en lo social, en lo económico, y debe tratarse entonces como un tema de seguridad nacional. O sea, esa es la relevancia que se le debe dar, y como bien decía Aurelien, es el presupuesto también que se le debe asignar a un tema de seguridad nacional. Entonces, pues el futuro ya está aquí, o sea, la emergencia ya está aquí, las afectaciones son palpables, las vemos, las vivimos, y no es una cuestión aislada, o sea, no es una cuestión que los incendios que suceden cada año en todas las regiones del mundo, las inundaciones que vemos, por ejemplo, como en semanas pasadas, ¿no? En Tula, el desbordamiento del río en Tula, cada vez todo esto va a ser mucho más frecuente y más intenso. Entonces, pues ya es un llamado a la acción urgente, ¿no? Que tenemos que hacer ahora mismo. De acuerdo. Déjame hacer una pausa porque no quiero que nos quedemos a mitad de la idea con los pocos segundos que quedan de este bloque, porque me quedé alarmado, evidentemente, y yo creo que la gente también. Entonces, vamos a seguir hablando un poco de esta alerta en el siguiente bloque, pero también les quería pedir que también tratemos un poco de hablar de lo bueno, ¿no? Porque mencionabas por ahí, Jimena, que hay por lo menos ya este cambio de que ya nadie está negando el cambio climático, pero de repente uno va y ve y viaja por Estados Unidos y escuchas a algunos sectores políticos, e incluso al expresidente Trump, todavía hablando y cuestionando si realmente el cambio climático es real, ¿no? Déjame hacer una pausa y vamos a regresar para seguirles alarmando, porque los próximos años serán de cambios negativos para el clima y las más afectadas serán las infancias. ¿Qué vida les espera a quienes nacieron en el 2020? ¿Cuáles pasos surge tomar para garantizar el respeto a sus derechos básicos? Regresamos con este tema Punto y Contrapunto, no te vayas.
de regreso en Punto y Contrapunto. La vida de las niñas, niños y niños que nacieron el año pasado no solo estará marcada por la pandemia, sino también por los desastres naturales. Según un reciente estudio publicado por Save the Children, padecerán más olas de calor, desastres naturales y pandemias que todos sus ancestros. Todo esto debido a los efectos del cambio climático. Veamos el contexto. Quienes nacieron en 2020 padecerán en promedio 7 veces más olas de calor que sus abuelos. Esto afectará no solo su calidad de vida, sino su capacidad para aprender. Un informe publicado hace unas semanas por Save the Children apunta que las infancias tienen bajos niveles de aprendizaje durante años calurosos. Este panorama está previsto si la temperatura del planeta aumenta entre 2.6 y 3.1 grados centígrados para finales de este siglo. Además, los desastres naturales y brotes de enfermedades interrumpen la educación de hasta 37 millones de niños cada año. De no atenderse los efectos del cambio climático, esa cifra se duplicará. Las personas nacidas en 2020 enfrentarán el doble de sequías, inundaciones e incendios forestales que quienes nacieron en 1960 y afectará más a quienes vivan en países con ingresos medios y bajos, aunque estas naciones son responsables solo del 14% de la población. Para Save the Children es urgente que los países de altos ingresos cumplan el compromiso de destinar $100,000 millones anuales a mitigar los efectos del cambio climático y que la mitad se invierta en países de ingreso mediano y bajo. La organización señala que no se están tomando las medidas necesarias para controlar y mitigar los efectos del cambio climático, ni se están destinando recursos para garantizar a las infancias un futuro seguro y saludable. Punto y contrapunto. Bueno, digo que de verdad el programa de hoy está, de verdad, parece ya estamos casi en Día de Muertos y en Halloween, Aurelien, y ya es un poco la verdad sí para llamar la atención porque yo sí me preocupo cada vez que leo estos reportes, que veo estas noticias, que escucho los discursos de líderes globales y de repente volteo y veo y digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo incluso a nivel digamos, de mi alcaldía, a nivel de mi colonia, a nivel de mi cuadra, para tratar de revertir esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo viste este reporte de Save the Children? ¿De verdad es así de preocupante no sé si tengas también sobrinas, sobrinos, como yo, que tengo un sobrino de 2 añitos, que la verdad me preocupa su futuro. Sí, claro, es muy preocupante e incluso pues hay, nuevamente yo comento esa desigualdad y tú dices, pues mis sobrinos pues tienen la suerte de estar pues, en Francia, por ejemplo, y cerca del mar, ¿no? Y aquí pues estamos pues en un valle, ¿no? Donde pues toda la contaminación se estanca y pues claramente estamos más vulnerables frente a los costos del cambio climático. Pero bueno, hay que hablar también de lo positivo. Yo creo que fue muy positivo que Biden se posicionara y regresara al tema del cambio climático desde pues una potencia mundial que es Estados Unidos, ¿no? Frente a Bolsonaro, por ejemplo, que está liderando pues una visión más parecida a Donald Trump, ¿no? Sobre pues la negación al cambio climático, la negación del tema del COVID, ¿no? Y a un México que tiene una posición dual, ¿no? Con un canciller que está convencido y que va como soldado a impulsar que los países se comprometan más y de manera más concreta en el presente. Sin embargo, nos enfrentamos pues a una política nacional estancada en los 70s, en los 80s, un modelo energético basado en la quema de los combustibles fósiles, ¿no? Estamos construyendo refinerías cuando pues deberíamos de privilegiar energías sustentables, limpias, ¿no? Sobre todo que tenemos mucha suerte en México, estamos en un país donde tenemos mucho recurso solar. Y ahí voy en una pues solución positiva. Por ejemplo, a mí me encanta todo lo que está haciendo la central de abasto de la Ciudad de México, del gobierno de Claudia Sheinbaum, que la verdad está marcando un precedente. Gracias a la lucha contra la corrupción, han logrado detonar pues un financiamiento para transitar hacia un modelo de economía circular basado en todo el tema de energía solar. Va a ser la planta de energía solar más grande de América Latina. Hay todo un modelo de rescate de alimentos, por ejemplo, que ahí es también otro problema del cambio climático, todo el desperdicio de alimentos que sucede en México, ¿no? Más del 36% de la producción alimentaria se desperdicia. Entonces, imagínate lo que cuesta producir y lo que cuesta después este desperdicio. Y creo que en este aspecto la central de abasto lo está haciendo muy bien. Y por cierto, saludo a Marcela Viegas, que es la directora, y que yo les invito de verdad a checar en redes sociales todo lo que está haciendo
la central, incluso también en tema de biodiesel, ¿no? Están recolectando todos los aceites para hacer biodiesel para toda la flotilla del gobierno de la ciudad y de la central. Creo que es importante también hablar del peligro de pandemias, ¿no? Lo comentaba un poco Jimena, pero el tema del COVID está vinculado directamente al tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque la pérdida de la biodiversidad actúa como un catalizador para la expansión de los virus y de las enfermedades infecciosas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que pues la diversidad de animales y de plantas que existen funcionan como una especie de escudo protector para que pues las personas que nos están viendo lo entiendan. Y si tú vas desapareciendo esos ecosistemas, vas desapareciendo esas especies, es cuando esos virus pues mutan y llegan al hombre, ¿no? Y incluso hay reportes científicos que dicen que para los próximos años el 75% de las nuevas enfermedades y de estas pandemias van a provenir pues de esta extinción de la biodiversidad, ¿no? Entonces es muy importante hablar del cambio climático también desde un tema de salud pública, y recuerdo el dato que mencionó Gemma, más de 48,000 personas en México se mueren al año por la contaminación ambiental. Jimena, panorama así de desolador, ¿coincides con Aureliana? ¿Hay algo que se puede hacer? Empezar a la educación ambiental también en las infancias, cambiar la política pública de infraestructura de la 4T, por ejemplo. ¿Qué se tendría que hacer? Pues aquí yo creo que sí vemos un tema de oportunidad, Genaro, porque si bien cada vez son más jóvenes que se suman, ¿no?, a este llamado, ¿no?, y bajo el argumento de que no es justo, y en verdad no es justo que quienes toman las decisiones hoy lo hagan pensando en resultados inmediatos y que pongan justo en peligro a estas personas y que estas decisiones hasta pongan en jaque el futuro de estos jóvenes. Al final el tema de la educación ambiental yo lo veo como un tema clave, ¿no? Tanto la educación ambiental formal, que es la que se da en las instituciones escolarizadas, como la no formal, que se da fuera de las aulas. Aquí todas las personas tendríamos que estar como más conscientes y sensibles de que todas nuestras actividades diarias, todo lo que hacemos día a día, tiene un impacto directo con la naturaleza, y hacia allá tendríamos que ir, ¿no? Creo que ya hay suficiente información al respecto, más bien el reto, y como también lo menciona Greta en su último comunicado, debemos mejorar la manera en cómo comunicamos esto, cómo hablamos del tema para que más gente se involucre y vayamos a la acción. El tema de cambio climático puede ser muy técnico, entonces creo que debemos cambiar el lenguaje para que la mayor cantidad de la población lo entienda y así ponga pues manos a la obra, ¿no? O sea, creo que sí, ahorita estamos en un momento clave, ¿no?, para poder empezar a actuar, y aquí pues justo invitar a toda la población, ¿no? Invitar a jóvenes, no tan jóvenes, adultos mayores, a todos, a que empecemos a pensar en otras maneras, ¿no?, de otros modelos de desarrollo. Por ejemplo, cambiar la manera en la que producimos y consumimos, cómo utilizamos y producimos la energía. Creo que estos son acciones que tendríamos que ir pensando y que se tienen que ir haciendo, ¿no?, en un ya corto plazo. Tenemos que usar la tecnología también, que esta vaya justamente orientada hacia la sustentabilidad. Y creo que como personas, o sea, cada uno de nosotros podemos ser agentes de cambio. Y acá, pues al final nosotros somos consumidores también y podemos elegir qué, cómo y dónde comprar. Ser conscientes de que todo lo que nos rodea, o sea, ustedes volteen a su alrededor, la computadora, el celular, la libreta, la pluma en la que escriben, todo requirió de recursos naturales para su elaboración y su manufactura y su distribución al final, ¿no? Entonces, como consumidores creo que tenemos ese poder de decidir qué compramos, cuándo compramos, y también pues invito a las personas a pensar que pueden cambiar desde hoy, ¿no? O sea, les decía, justo esta manera de consumir, por ejemplo, productos locales que tengan una menor huella de carbono, y con huella de carbono me refiero justo a esta medición que se le hace a todas las cosas. Por ejemplo, si nosotros vamos a un supermercado y compramos un producto que viene de China, sí, ese producto
tenemos que pensar que para elaborarse tuvo que requerir de recursos naturales, ¿no? Para su manufactura, pero también para su traslado tuvo que haber viajado en un barco, tuvo que haber viajado en un tráiler para llegar justo al supermercado que a lo mejor tenemos aquí en la esquina, ¿no? De nuestras casas. Entonces, tenemos que pensar que todo ese producto que hoy tenemos, pues ya trae una carga ambiental, ¿no? Ya trae una carga ecológica en sí, ¿no? Entonces, ahí promover, pues, consumir productos locales, ser más cuidadosos con el uso del agua, por ejemplo, ¿no? En nuestros hogares incentivar el uso obviamente apagar las luces, ¿no? Utilizarlas lo menos posible, pero focos de bajo consumo, movernos en bicicleta, caminar si es posible, ¿no? Invitaría también a reducir el consumo de carne. En fin, o sea, creo que hay muchas cosas, hasta la misma ropa, ¿no? O sea, que nos ponemos, no estar como en este tema del fast fashion, de estar cambie, sino pensarlo. Y por otro lado, también el tema de la tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, las mismas empresas nos obligan a estar cambiando nuestros celulares cada año, sin saber que eso al final tiene un impacto directo, ¿no? Con los recursos. O sea, un celular tiene minerales, tiene, o sea, hasta oro, ¿no? Hay ahí. Entonces, todo el tema de minería, de explotación, de liberación de gases a la atmósfera. Solo uso, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? Nosotros podemos ser esos agentes de cambio, nosotros como consumidores podemos decidir y podemos elegir qué hacer y qué no hacer. Gema, además de todo lo que menciona Jimena, también está el caso, y lo mencionaba Jimena, el tema de la comunicación, ¿no? Y el tema de cuándo empieza el activismo. Yo, la verdad es que admiro muchísimo a Greta, pero también admiro mucho a Francisco Vera, este activista colombiano que también pues ha sido un gran activista respecto a este tema, ¿no? Pero también al mismo tiempo, Gema, están las y los activistas medioambientalistas sufriendo también de repente el acoso, la intimidación, incluso hasta los asesinatos. Hemos visto los asesinatos de varios ambientalistas en México, en Latinoamérica, en África y en otras regiones del planeta. Qué difícil, ¿no? Es, digamos, muy difícil decirlo porque en México pues, tenemos, es decir, uno de los países más peligrosos para proteger el medio ambiente. O sea, en menos de 2 años pues tenemos a más de 50 activistas que han muerto, que los han asesinado no solo por proteger la tierra, sino también los derechos humanos. Paradójicamente, y perdón que lo diga, más bien diría parajódicamente, estamos viviendo una situación muy compleja porque estamos viviendo en términos de violencia entre nosotros y violencia a la tierra. El tejido social está siendo pues cada vez más complicado de avanzar o de entender para una sociedad en desarrollo. Pero todo tiene una explicación, entendiendo un poco que los sistemas que se diseñaron, el sistema económico, el político, el educativo, simplemente desconectaron la visión de derechos humanos y medio ambiente y trabajaron nada más en medir la utilidad, trabajaron en medir esquemas nada más de resultados y pues yo siempre tengo una frase que la economía depende de las personas y las personas dependemos del medio ambiente. Necesitamos realmente unir esfuerzos, unir voluntades para priorizar lo importante, medir lo que importa. Y yo quisiera aquí tocar un punto muy importante. Hablábamos de que los niños que nacieron en 2020, y regreso con lo que empezaste, Genaro, van a sufrir mayores catástrofes, desastres naturales que los que ahora sí que vivieron nuestros abuelos, o más bien sus abuelos, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Sin duda, el reporte de Save the Children es muy fuerte, pero en estos momentos tenemos a más de 200,000 damnificados en nuestro país. Y a mí me tocó, a mí se me inundó mi casa cuando era pequeña. A mí me tocó, yo lo viví. Viví los estragos ahora sí que de principios de los 90 en Los Mochis, Sinaloa, y me tocó vivir realmente que nos tuvimos que salir de la casa en una alberca y que nos llevaran mis papás, así yo tenía como 6 años, a otro lugar más alto para que se bajaran las aguas, pero perdimos todos nuestros muebles y bueno, volvimos a recuperar nuestra casa. Pero ¿cuántas familias hoy, en estos momentos que estamos hablando de este tema, han perdido sus casas, no tienen alimentos, sus tierras realmente se perdieron? Pues es una situación de calidad de vida que necesitamos ser conscientes y que, pues, si no lo seguimos comprendiendo, nos va a llegar. Ya la ola del cambio climático ya llegó y hay soluciones. Me encantan las soluciones que pusieron Aurelien, que puso también Jimena, y yo justo con relación a las inundaciones, te digo, en este momento, en Tabasco, cuando me tocó estar como funcionaria, con 0 pesos de gobierno federal, simplemente generando alianzas de la mano con el gobierno de Tabasco, el municipio de Nacajuca, con inversiones privadas
y con emprendimientos sociales, pues justamente ayer acaba de salir un reconocimiento con todas estas alianzas por las primeras casas 3D para base de la pirámide, para las personas más pobres. Se dio un reconocimiento internacional por el New York Times a un proyecto en México para llevar vivienda a las comunidades más vulnerables. ¿Y qué tiene que ver con el cambio climático? Simplemente estas familias que estaban a la orilla del río Sumacinta, las trasladamos a otra comunidad en Acajuca y les dimos esa oportunidad y fueron parte de la solución. Ahora, ahí hay muchos activistas ambientales que están siendo ya protegidos por la misma comunidad. O sea, hay que generar comunidad y colaboración. Me quedo aquí para seguir con la siguiente ronda. De acuerdo, y para seguir justo a la pausa, porque tenemos que ir ya a ella, y regresando de esta, regresamos al último bloque de la noche, para hablar justo de soluciones y propuestas. Fridays for the Future nació cuando Greta Thunberg tenía 15 años y decidió faltar a la escuela cada viernes para sentarse frente a la entrada del Parlamento sueco a protestar por la falta de acciones contra el cambio climático. Esta iniciativa individual ha crecido hasta convertirse en un movimiento encabezado principalmente por niños, niñas y jóvenes que demandan a las empresas, y sobre todo a los gobiernos, más acción y menos bla, bla, bla. Regresamos justo después de la pausa con este bloque. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hace 3 años Greta Thunberg tenía solo 15 años, pero empezó un movimiento que hoy alcanza a 216 países. En este periodo, millones de niñas, niños y adolescentes se han sumado a la demanda de acciones concretas. Veamos en contexto. Hace una semana, activistas y simpatizantes del Viernes por el Futuro protagonizaron una nueva protesta contra la falta de acciones para frenar el cambio climático. Viernes por el Futuro es un movimiento que inició Greta Thunberg en Estocolmo, Suecia, en 2018. Cada viernes, Greta, que entonces tenía 15 años, faltaba a clases para protestar frente al Parlamento de su país. En redes sociales invitaba a estudiantes de todo el mundo a realizar sus propias protestas semanales. Ahora, el movimiento tiene presencia en 216 países, donde realizan manifestaciones e impulsan al menos 3 demandas: el fin de los combustibles fósiles, que los países del hemisferio norte inviertan más dinero en planes contra el cambio climático y detener la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente. El pasado 24 de septiembre, activistas de 101 países participaron en la huelga mundial contra el cambio climático para presionar a los gobiernos del mundo a tomar acciones concretas en la próxima reunión de la ONU contra el cambio climático. En noviembre de 2018, cuando se realizó la primera huelga, participaron solo 9 países, según informes del mismo movimiento. En 2019, Thunberg rechazó el premio medioambiental del Consejo Nórdico en protesta por la inacción en contra del cambio climático, y un año después ganó el premio Gulbenkian por la humanidad. Donó parte del $1.000.000 que recibió a Fridays for the Future y a otras organizaciones ambientalistas. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche, y tenemos realmente ya poco tiempo, nos comimos algunos minutos de los bloques anteriores. Empiezo contigo, Jimena. Soluciones, propuestas. Ahora sí, a tratar de darle un poco de esperanza a la gente, ¿no? Esta marcha en la que participaron muchas personas también aquí en la Ciudad de México el viernes pasado, justamente, propone algunas de estas cosas que tú ya mencionabas en el bloque anterior. ¿Esperanza? ¿Tienes esperanza con respecto a lo que viene? Sí, sin duda. O sea, sin duda, y así lo tenemos que ver. O sea, si bien el panorama es muy, pues, adverso, ¿no? Creo que estamos en un punto importante de inflexión en donde tenemos que empezar a actuar. Creo que ya es importante, o sea, me uno al comentario de Greta del bla, bla, bla. O sea, ya basta de bla, bla, bla. Como decía antes, tenemos más de 30 años en estas negociaciones internacionales, casi más de un siglo de saber de este fenómeno, y al final la temperatura sigue aumentando. O sea, entonces creo que ya es momento de pasar a la acción, dejar el bla, bla, bla de lado, y para eso creo que es importante, o sea, aprovecho este espacio para hacer un llamado a la acción de todas y todos, sin distinción, o sea, de personas que están en el gobierno, de sociedad civil, de academia, del sector privado también, ¿no? Que a veces es un sector que no está muy adentro de estas discusiones, a que nos unamos. O sea, al final el planeta es nuestra casa.
y no tenemos otro planeta, o sea, no hay planeta B. Y todas las personas que vivimos en él, pues tenemos que cuidarlo. Al final no podemos hablar de temas de economía, de política, de seguridad, si no cuidamos nuestro planeta, si no cuidamos nuestra casa, ¿no? Entonces, al final es eso. Creo que estamos en tiempo, estamos en muy buen tiempo para cambiar el rumbo. Debemos reconocer que el cambio climático es real, ya está aquí, es palpable, lo estamos viviendo, lo estamos viendo, y no reconocerlo así y no actuar en consecuencia, pues va a ser injusto e irresponsable con las actuales y las futuras generaciones. Y retomo lo que decía Aurelien, ¿no? Todo problema ambiental al final va a ser un problema social. Entonces, creo que tenemos que ya ser responsables y tenemos que ser justos para actuar y darle un mejor futuro justo a las futuras generaciones y a estas. De acuerdo. Gemma, ¿qué más agregar? ¿Tienes esperanza con respecto al activismo, sobre todo estas nuevas generaciones que están participando, no solamente en Fridays for the Future, pero en muchas otras actividades y muchas otras iniciativas que hay en México y en otras partes del mundo? Yo creo que sí, definitivamente tenemos que tener confianza en las juventudes, pero mi invitación es que la narrativa no sea radical. O sea, lo radical no nos va a llevar a nada. No podemos tener una narrativa excluyente. Necesitamos incorporar al sector privado a que evolucione con modelos más viables, más sostenibles, con prácticas que no depreden el medio ambiente. Necesitamos sentarnos con aquellos que vemos como enemigos y que necesitamos llegar a puntos de acuerdo, sí o sí. Yo traté de hacerlo 2 años con el gobierno. Hay que saber cuándo uno logra sus batallas y cuándo es mejor hacerlas por fuera. Sin duda siempre le dije al presidente y al gabinete, Pemex debe ser Solarmex. Tenemos todo el sol, como lo dijo Aurelien. O sea, tenemos que transformarnos y la economía, la verdadera transformación o la soberanía energética tiene que ser a través de energías limpias, porque más allá de un crecimiento económico, tiene que ver con pues ahora sí que procurar y ayudarnos a tener una mejor calidad de vida, a la salud. Entonces, yo creo que invitar a la gente y a todos los jóvenes que la propuesta sea transformar nuestro sistema energético a un sistema con más energías limpias. Sí, tenemos que seguir insistiendo en eso. La transición energética tiene que continuar, tenemos que reintegrarla con algunos parámetros más incluyentes, y también los jóvenes tienen que hablar de una transición alimentaria, ¿no? Y que se invierta más, como bien comentaba Aurelien, el presupuesto tiene que ser más alto para cuidar nuestros ríos, cuencas, mares, y bueno, explicarlo así tal cual. La narrativa tiene que ser: tenemos que bajarle a las emisiones, a estar subiendo el CO2, y tenemos que invertir en proyectos, invertir en la tierra, en soluciones basadas en la naturaleza, con diversidad, inclusión y perspectiva de género. Es decir, necesitamos de manera muy concreta para los ciudadanos, pues con muchos de los comentarios que dijo Jimena, pues necesitamos entender qué es el cambio climático y que afecta ya a nuestro bolsillo, a la canasta básica. Tú vas a comprar al súper y ya las naranjas, los aguacates y muchísimos productos están subiendo de precio, y la gente no sabe que es porque efectivamente se está terminando la demanda, o más bien la oferta de estos productos, porque las tierras se están erosionando. Parte de la migración y de que muchas personas están tratando de mover a Estados Unidos o a otros estados de la República, por ejemplo en Veracruz, es porque las tierras por exceso de ganadería tradicional ya no están dando. Entonces, nada más entender que el tema del clima tiene que ver con todo. Tiene que ver con la calidad de vida. No esperemos a que nos llegue algo más como el COVID. Creo que los jóvenes tenemos que sentarnos a dialogar con aquellos que no están haciendo bien su trabajo, no a reclamarles, sino a sentarnos y darles soluciones. Y una muy concreta, cierro con eso. Actualmente estamos trayendo un proyecto súper innovador para tratar de resolver el 40% de las tierras desertificadas en este país. Sí. Ya tenemos un 40% de las tierras en agricultura regenerativa. Y la agricultura regenerativa que está trayendo desde Eritrea, Neil Pacman, nos la estamos trayendo a México. Necesitamos facilitar inversión a soluciones basadas en la naturaleza, porque el mangle, la selva y los bosques son esponjas que también captan CO2. Así como tenemos que recortar a las emisiones, también tenemos que invertir en proyectos que capturen esas emisiones. Entonces, en pocas palabras, pues también decir que hay que reconocer la buena labor que está haciendo Hacienda y el Banco de México y el sistema financiero del país, con el Comité de Finanzas Sostenibles, que están empezando a empujar lineamientos
para que las empresas realmente midan sus impactos en el medio ambiente, en la sociedad y en la gobernanza. O sea, si le pegamos que al sistema financiero genere esos incentivos, no le va a quedar de otra al sector privado a modificar sus modelos. Entonces, las personas necesitamos entender que la sostenibilidad es integrar al medio ambiente a todos los sistemas. Ya no nos podemos ir nada más con una visión unilateral. Así que ese es el cambio. Finalmente, Aurelien, tú participaste también en esta marcha de Fridays for Future de la emergencia climática de la semana pasada, escribiste también de ella. ¿Eres optimista con respecto a lo que sigue, con las acciones que están poniendo sobre la mesa tus compañeras? Bueno, pues yo ahí no coincido tanto con Gema. Yo creo que sí hay que ser radicales. Hay que ser radicales porque justo en esta marcha, pues ni siquiera se nos permitió llegar al Zócalo, ¿no? Cuando era una marcha pacífica, entonces hay una violación a la libertad de expresión y a nuestra supervivencia ambiental drástica. Y creo que también hay que cambiar la narrativa desde un enfoque de soluciones. Como bien dice Greta en su discurso, ¿en qué piensan cuando hablamos de cambio climático? De oportunidades de empleo, ¿no? De una nueva economía, donde nos vamos a poder dedicar estas generaciones a empleos verdes, a empleos que no contaminan y que producen lo que se llama la regeneración ambiental, que hoy ya el desarrollo sostenible ya es una noción caducada, porque necesitamos regenerarnos, ¿no? Y existen proyectos muy concretos y muy locales, reconocidos en el ámbito internacional, como lo es el Huerto Roma Verde, por ejemplo, que propone todo un sistema regenerativo a nivel local de reciclaje comunitario, de producción de energía limpia, de fortalecimiento comunitario, que deben de replicarse, ¿no? Y sobre todo, que en la Ciudad de México tenemos un gran problema que ya había comentado aquí en este espacio, que es la plaga del muérdago, que es esta plaga que se pega a los árboles y que en el caso de la Cuauhtémoc está amenazando el 50% de la vida de nuestros árboles para el 2030, ¿no? Sin que haya una obligación por parte de las autoridades de actuar. Entonces, imagínense cómo vamos a estar en el tema de la calidad del aire. También lo que pedimos en esta marcha, y eso es una exigencia que lanzó un colectivo que se llama No cambiemos al clima, cambiemos al sistema, que lanzó una petición en change.org para que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México declare la emergencia climática. Necesitamos declararnos en emergencia climática, que los gobiernos locales se declaren en emergencia climática y que hagan del medio ambiente una visión transversal de su gobierno, como lo es hoy la perspectiva de género, que debe de estar en todas las partes presupuestarias de la acción pública, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático también con la misma prioridad, porque se trata de nuestra supervivencia, ¿no? Y ahí hay colectivos que existen. Yo les invito a las personas que se quieren sumar a ver quién es el Huerto Roma Verde, quién es Extinction Rebellion, quiénes son Jóvenes por Nuestro Futuro, que también ahí les mando un saludo porque gracias a ellos se frenó a través de un litigio estratégico la primera reforma constitucional del presidente de la República, que está regresando y proponiéndonos nuevamente un modelo arcaico y que amenaza pues nuestra supervivencia como especies. Y Genaro, por favor, de verdad, yo te pido y te vamos a comprometer hoy a que también sumes a los medios de comunicación y a los líderes de opinión, porque este tema no puede ser solamente un tema de los viernes, debe ser un tema que se habla diario y donde los periodistas como tú, que sabemos que eres pues un gran activista en materia ambiental y que propone además un nuevo modelo de alimentación, pues que se sumen contigo, ¿no? Que se sumen contigo para elevar el debate y ayudarnos a difundir y hacer de eso la prioridad número 1 de la ciudadanía. Bien. Pues el nuevo modelo de alimentación está bien sencillo, a comer más alimentos basados en plantas y menos animales. Pero bueno, pues luego me tunen en redes sociales. Gracias a las tres, gracias a los tres. Déjenme hacer una pausa rapidísima. Regresamos para despedirnos de las panelistas y el panelista de esta noche y con la paparrucha no te vayas.
Ya volvimos para irnos con la paparrucha de esta noche. En días recientes circuló en las redes sociales, como siempre, información falsa que afirma que se suspenderá el suministro de agua potable en 13 alcaldías de la Ciudad de México y en algunos municipios también del Estado de México. Según la imagen que ves en tu pantalla, esa imagen, la Comisión Nacional del Agua realizará mantenimiento y reparación al sistema Cutzamala. Pero no caigas en las paparruchas, en la desinformación, en las fake news, ya que esto es falso. La Conagua emitió un comunicado informando que el servicio operará con regularidad y que no se tienen programados recortes. La paparrucha se tomó del mantenimiento que efectivamente se dio al sistema de agua, que se realizó en el 2018, cuando aún no se tenía infraestructura para realizar mantenimiento sin suspender el servicio. Así que ya lo sabes, si tienes dudas o si te llegan mensajes alarmistas respecto a posibles recortes de agua, no caigas, mejor consulta la información oficial disponible en la página de Conagua, pero sobre todo sigue cuidando el uso de agua que todos los días hacemos, porque evidentemente también estamos ya en una crisis hídrica. No bajes la guardia, seguimos en pandemia, utiliza cubrebocas si vas a salir o si vas a hacer fiesta, ventila bien los espacios y en lo que te toca ponerte la primera o la segunda dosis. Gracias, Gemma, gracias, Jimena, y gracias, Aurelien. Nos vemos pronto por aquí, nos vemos el domingo en la mesa de Sin Filtro y el lunes de regreso por acá en Punto y Contrapunto. Bonito fin de semana.